En este video vamos a desarrollar la resolución de algunos de los problemas de la hoja de ejercicios 3. Sin embargo, conviene primero ver algunos conceptos importantes. Por ejemplo, la armaduría como concepto es el montaje de piezas de acero de refuerzo para el concreto. Si lo vemos en una sección transversal de un elemento prismático de concreto, que puede ser una columna, puede ser una viga, puede ser cualquier otro elemento, veríamos el refuerzo longitudinal mostrado en esta figura con esos círculos de color rojo y el refuerzo transversal indicado con color azul. El refuerzo transversal envuelve al refuerzo longitudinal y la separación o el espacio que queda entre la superficie del refuerzo transversal y la superficie del concreto se llama recubrimiento. Entonces, este refuerzo transversal suele llamarse corona cuando se trata de columnas o estribo cuando se trata de vigas. Si lo vemos en esta imagen un poquito más en 3D, veríamos los componentes básicos que son el refuerzo longitudinal, que es el encargado de resistir fuerzas de tensión, básicamente, aunque eventualmente, cuando hay efectos flexionantes, pueden aparecer fuerzas de compresión. Pero la compresión realmente quien la debe resistir es el concreto. Y entonces aparece acá el concepto de la fuerza cortante. La fuerza cortante quien la debe resistir es los refuerzos transversales y una pequeña parte el concreto, según sea su resistencia. Esta información que viene en planos luego es trabajada por los obreros a través del corte y doblez de las piezas, luego el amarre utilizando alambre de amarre. Aquí, por ejemplo, en esta figura se está preparando una malla con refuerzo en las dos direcciones, o en esta otra que se está viendo un elemento prismático similar al que estamos analizando, donde el armador con una tenaza va haciendo nudos de alambre de amarre para la correcta colocación de el refuerzo transversal, llamado también estribos o corona, con respecto al refuerzo longitudinal. Observe que hay una separación entre estos refuerzos transversales. Toda esta información tiene que venir desde los planos del proyecto. Los planos del proyecto son la representación gráfica de los elementos y dentro de ellos debe existir la información suficiente para poder construir el refuerzo longitudinal, ya sea de vigas, son generalmente elementos horizontales, o columnas, son elementos verticales. Entonces, amarrando los refuerzos longitudinales van los refuerzos transversales. En este caso, en las vigas se le llama estribos y en las columnas se le llama coronas. Un detalle importante es lo que ocurre acá en los nudos, donde generalmente los reglamentos de diseño sísmico piden que sean las coronas las que pasen por el nudo y que los estribos comiencen a 5 centímetros del borde de las columnas. Esto es lógico porque no vamos a poder hacer que ambos elementos pasen por él. La representación gráfica de una viga, a manera de ejemplo, sería algo como esto. Nos mostraría el detalle del refuerzo en lo que se llama el lecho superior, es decir, las varillas que van arriba, el refuerzo en el lecho inferior, la separación de estribos, tanto en el centro como en los bordes, como en las zonas donde se traslapan unas varillas con las otras, y una serie de medidas para indicarnos hasta dónde van los estribos de una separación, hasta dónde van los estribos de otra, o a dónde van los puntos de corte de las varillas. Toda esta información entonces viene en los planos. Y eso nos lleva entonces ya a la ejecución. Veamos acá un ejemplo de algo real. Es una fotografía de los trabajos de cimentación del edificio John de Cortina, esto data del año 2005, donde vemos la complejidad de lo que es la armaduría. No es lo mismo ver el dibujo en 2 dimensiones con refuerzo longitudinal y transversal que el problema ya constructivo de hacer integrar estos elementos. La descripción de los elementos la veremos con más detalle en el curso de Ingeniería en Construcción. Sin embargo, vale la pena que nos adelantemos un poco para ver que la importancia de comprender la información gráfica para poder
tomar decisiones en la obra. Por ejemplo, en este caso, tenemos un elemento de cimentación, que es esto que se ve aquí abajo como una especie de malla de varillas de refuerzo. Está un elemento horizontal que se ha llamado tensor. Por ahora no nos preocupemos del nombre ni del funcionamiento, sino que es un arreglo de refuerzo longitudinal con refuerzo transversal, que llegan a otro elemento, en este caso son unos pedestales de concreto, donde luego se apoyan las columnas metálicas, que son las que ustedes ya pueden ver una vez el edificio está terminado. Es decir, que usted mira el edificio, pero no tiene ni idea de lo que está ocurriendo o lo que ocurrió en la parte de abajo. Esto es un ejemplo de lo que hay debajo del edificio John de Cortina. Entonces quiero que observen que hay acero de refuerzo del tensor que llega al pedestal. El acero de refuerzo del pedestal luego se ancla a la cimentación. Para el anclaje vamos a ver ya dentro de un rato que usaremos ganchos a 90 grados. Además viene un tensor en la otra dirección, donde aquí se han dejado como una especie de varillas pasadas atravesando el molde para luego realizar la conexión entre estas varillas y poder continuar con el proceso. Entonces, con este ejemplo estamos ilustrando la importancia de conocer los procesos de armaduría. Luego tenemos el recubrimiento, que es la protección contra el intemperismo. Para eso echamos mano del reglamento ACI, donde nos da una serie de criterios de separación del acero con respecto a la intemperie. Y aquí depende del diámetro de la varilla. Por ejemplo, acá, del número 6 al 18, ya vimos en la unidad 6 que número 6 significa 6 octavos, o así como número 5, 5 octavos, así sucesivamente. Y entonces depende si está colado contra el suelo, el recubrimiento será 7,5 centímetros. Si está, digamos, en contacto con tierra, serán 5 centímetros. Para el caso de losas y paredes, aproximadamente 2 centímetros. Vigas y columnas, 4 centímetros. Y por último, para terminar de comprender la armaduría, tenemos que ver el concepto de anclaje. El anclaje es la sujeción del acero. La sujeción del acero se puede hacer por medio de longitud de desarrollo, ganchos estándar en los extremos de la varilla o mecanismos especiales. La longitud de desarrollo conceptualmente es esta distancia LD para la cual se produce la fuerza límite de fluencia, donde esa fuerza, por la simple relación de esfuerzos, sería el área de la varilla, el área de acero, perdón, multiplicada por el límite de fluencia. Esto lo van a estudiar ustedes mejor en sus cursos de concreto. Luego están los ganchos a 90 grados y a 180 grados. Estos ganchos tienen medidas estandarizadas. El ACI nos dice que para ganchos a 90, la longitud de ese gancho debe ser 12 veces el diámetro y para ganchos a 180 grados debe ser 4 veces el diámetro. Y un caso especial de ganchos es el gancho a 135. Es el que se requiere en el refuerzo transversal. En países de alta sismicidad no se permite que en estos elementos hayan ganchos a 90. Tienen que ser a 135. Y la longitud de estos ganchos es 6 veces el diámetro. Entonces, viendo la complejidad en un nudo, aquí verán ustedes que no es fácil compaginar el refuerzo longitudinal de columnas con el longitudinal de vigas, y lo que hacemos con el transversal es darle prioridad al refuerzo de las columnas. Una cosa importante es que todo este trabajo de doblez de las varillas lo tiene que hacer un obrero. El obrero se llama armador y lo tiene que hacer en frío. Y lo tiene que hacer una sola vez. No se puede estar doblando y desdoblando, porque entonces se altera la microestructura del acero, y por lo que ya hemos estudiado, saben que podemos tener una fragilización que no nos conviene en estructuras de concreto reforzado. Entonces hay ciertas dimensiones de la separación, el radio o diámetro del doblez y el tubo de doblado o palanca de doblado, que en El Salvador se le conoce con el nombre de grifas. Las grifas entonces son las herramientas del armador. Otro detalle importante a la hora de los cálculos de acero de refuerzo es que muchas veces las piezas que necesitamos exceden la longitud de las piezas que nos venden. Por ejemplo, a lo mejor estamos comprando varillas de, qué sé yo, 6 metros y necesitamos una pieza de 8 metros. Entonces, tendremos que unir piezas.
A esa conexión entre piezas es que le llamamos precisamente empalme. Esta conexión entre piezas de acero se puede lograr por traslape, si las varillas se superponen en una determinada longitud que llamaremos longitud de empalme, por soldadura, si es que el acero es soldable, se puede conectar entonces por ese método, o por conexiones mecánicas, que son dispositivos tipo abrazaderas que conectan los extremos de las varillas. Si vemos el concepto de traslape, vemos que es básicamente unir varillas con alambre de amarre. La base conceptual de este tipo de conexión es que a lo largo de esta longitud, que se llama longitud de traslape, se va a producir la compatibilidad de deformaciones entre las varillas de acero de refuerzo, que son corrugadas, y el concreto, de tal manera que se pueda transmitir el esfuerzo de una barra a la otra. Si hiciéramos soldadura, evidentemente, si el acero es soldable, se puede hacer de dos maneras: colocando unas barras de soporte que se sueldan a las barras principales, y de esa manera tenemos una conexión como entre tres piezas, pero al final la continuidad la tenemos en las barras principales, o a través de soldadura entre dos piezas. Evidentemente, estos detalles deberán ser establecidos en los planos del proyecto, no es una decisión que tengamos que hacer desde la obra. Igualmente, el caso de estos mecanismos especiales de conexión, que son sistemas patentados donde se pueden conectar una varilla con la otra. El método más usado, lógicamente, es el de traslape. Vistos estos conceptos básicos de acero de refuerzo, veamos los problemas que hemos seleccionado para desarrollar. Está el problema 1, el problema 2, el problema 4 y el problema 11. Veamos el problema 1. Dice el problema: suponga que el elemento de la figura número 1, que ya lo vamos a ver, es una columna de 3 metros de alto con dimensiones 0.4 metros por 4 metros, con un refuerzo longitudinal de 6 varillas HONO5, significa hierro redondo número 5, y refuerzo transversal de HONO4/15, esto significa hierro redondo del número 4 cada 15 centímetros. Calcule la cantidad total de hierro en quintales que se necesita para construir este elemento, considerando anclajes en los extremos a base de ganchos a 90 grados de una longitud equivalente a 12 veces el diámetro de la varilla y recubrimiento de 5 centímetros. Las coronas tendrán ganchos a 135 grados de una longitud igual a 6 veces el diámetro de la varilla. Vean que este problema 1 requiere, demanda, necesita que la persona tenga claridad conceptual, porque aquí hay una enorme cantidad de conceptos. Es decir, no podemos lanzarnos a resolver este problema si no entendemos, si no conocemos la terminología, si no conocemos los conceptos de anclaje, los conceptos de refuerzo longitudinal, etcétera, etcétera. Por eso, nuevamente, vamos a recomendar que después de leer el problema, tratemos de comprenderlo, no pretender que a partir de aquí buscar la fórmula, ¿verdad? Y igual a más b por x, y dado x tanto a tanto y b tanto, voy a resolver y. No, no existe eso en la ingeniería y particularmente en el cálculo de cantidad de materiales. Cada caso es diferente, cada caso hay que comprenderlo, cada caso hay que analizarlo y plantear un procedimiento. Un procedimiento que al final se basa en conceptos y ecuaciones físicas, matemáticas sumamente elementales para nuestro caso. Entonces, comencemos por comprender la información. La figura 1 nos muestra 6 varillas, en este caso son 6 números 5, significa que tienen un diámetro de 5 octavos. El refuerzo transversal son estribos del número 4, cada 15, y que las medidas de A y B son 40 centímetros. También sabemos que el recubrimiento es 5. Entonces, vamos comprendiendo. HO significa hierro redondo. Son barras de diámetro circular, tienen corrugas porque es lo requerido para el concreto reforzado. NO es el número correspondiente al diámetro nominal de la varilla, de tal manera que HONO5 significa hierro redondo del número 5, que corresponde a un diámetro
de 5/8 de pulgada. De igual manera, HONO4 significa hierro redondo del número 4, que corresponde a un diámetro de 4/8, es decir, media pulgada. El símbolo de arroba se ocupa desde antes de la internet como significado de acada, la separación del refuerzo transversal. De tal manera que HONO4 @15 significa hierro redondo o varilla de acero de media pulgada separado 15 centímetros. Teniendo esa comprensión, terminemos de visualizar que vamos a necesitar dos tipos de ganchos. Los ganchos a 90 grados, cuya longitud son 12 veces el diámetro, que van a ir en los anclajes, y ganchos a 135 grados con longitud 6 veces el diámetro, que van a ir en los estribos. El anclaje, les vuelvo a recordar, es la unión en los extremos de las varillas. Y en este caso el gancho 135 es para cerrar el estribo. El estribo no puede quedar abierto en zonas de alta sismicidad. También debemos de comprender el recubrimiento. Regresando entonces al esquema que presentamos al principio, el recubrimiento es esta medida del espacio entre la superficie exterior del concreto con el acero de refuerzo, particularmente con el refuerzo transversal. Entonces, para terminar la comprensión, el problema nos dice que se requiere una cantidad total en quintales. Esto será por lógica la sumatoria de las cantidades para cada diámetro. Y eso implica entonces una cuantificación de longitud y convertirlo a quintales. ¿Ok? Entonces, a este punto digamos que tenemos comprendida la información. Pero debemos analizarla al efecto de que podamos plantear posteriormente un procedimiento. Sabemos, como datos del problema, que tenemos la geometría del elemento de concreto. Es de 40 por 40 y hay un recubrimiento de 5 por ahí. Recubrimiento 5. Que nos piden la cantidad, podemos sacar dentro de los datos la cantidad de piezas de acero de refuerzo longitudinal, pero digo la cantidad porque el dibujo me muestra 6 varillas, no la cantidad en peso, eso es lo que vamos a calcular. También tengo como dato la separación del refuerzo transversal, son 15 centímetros, dato del problema. También sé el diámetro de las varillas de refuerzo longitudinal, que es 5/8. Yo puedo usar 5/8 o puedo decir número 5, es totalmente irrelevante, es una cuestión de nomenclatura. Y además tengo el diámetro del acero de refuerzo transversal, que es media pulgada o número 4. Esto es entonces la información que tengo disponible. La incógnita, que es lo que el problema me está requiriendo, es la cantidad total de hierro, ojo, en quintales. ¿Por qué esto es importante? Porque puede ser que eventualmente el dato me lo estén pidiendo en varillas o en metros. En este caso en particular es en peso y entendiendo los quintales como 100 libras. Entonces, al tener este dato, que es lo que me pide el problema, posteriormente esto me podría servir para otros usos, como puede ser calcular el costo del acero o planificar la cantidad de acero a suministrar en la obra. Por ahora, el problema lo que nos pide es la cantidad total de hierro en quintales. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos comprendida la información, ya la tenemos analizada, ya sabemos qué información disponemos, qué es la incógnita y en qué unidades me pide la resolución del problema. Entonces ahora podemos plantearnos un procedimiento. Y esto es bien importante porque es un procedimiento que vamos a usar prácticamente en todos los casos de cálculo de acero. Se llama despiece. Esta es una técnica usada por la ingeniería industrial, también por la ingeniería mecánica, que la podemos nosotros aplicar a este cálculo de acero. ¿Qué es el despiece? Es dividir en partes un todo. Es decir, identificar las piezas que conforman la armadurilla y una vez identificadas, cuantificar su longitud, peso o cantidad de varillas de una determinada extensión. Eso dependerá de cada problema. Por cierto, aprovecho para recordar que
Las varillas de acero de refuerzo vienen en medidas de 6, de 9 o de 12 pies. ¿Okay? En este problema en particular, el dato me lo están pidiendo en peso, no en cantidad de varillas. Entonces, acá nosotros lo que vamos a hacer en el despiece es identificar, por ejemplo, el refuerzo longitudinal, por ejemplo, el refuerzo transversal, tomar en cuenta los anclajes, en este caso hay un anclaje en la parte de abajo y hay otro en la parte de arriba. Aquí no se alcanza a apreciar, pero sí hay unas varillas dobladas. Entonces, nuestro primer paso del procedimiento es identificar piezas. Una vez identificadas, mentalmente las separamos y las cuantificamos en longitud, en peso o en lo que convenga. Bien, hagamos los cálculos. Primero, identifiquemos piezas. Aquí el analista, el presupuestista, quien esté haciendo este cálculo, es libre de poner la nomenclatura que le plazca. Puede ser número, puede ser letra griega, lo que quiera. En este caso, hemos identificado como pieza 1 al acero de refuerzo longitudinal, el hierro número 5, y como pieza 2 al refuerzo transversal, que es el hierro número 4. Podría ser al revés, podría usar letra, podría usar letra griega, eso no importa. Lo importante es que se defina una identificación para no perdernos en el cálculo. Y entonces comenzamos. Vamos a hacer el cálculo de la pieza 1. Nos olvidamos del conjunto, nos olvidamos de la pieza 2 y centramos toda nuestra energía, nuestra concentración en la pieza 1, que es la varilla de hierro número 5. Bien, esa pieza número 5 significa que el diámetro de la varilla es 5 octavos, está su equivalente en centímetros, y que la longitud de anclaje, que ya el problema me dice que es 12 veces el diámetro de la varilla, serían estos 19,05 centímetros. Importante, esta longitud de anclaje va a ser siempre un dato que tiene que venir en los planos, y de no encontrarse en los planos nos abocamos al reglamento ACI. En el caso de ejercicios académicos tendrá que ser una información complementaria para poder resolver. Es decir, esto ustedes van a aprender a calcular estas longitudes en su curso de concreto reforzado. ¿Okay? Entonces, si vemos el dibujo, la columna mide 3 metros en total. Como no tengo información de qué elemento existe en la parte inferior ni qué elemento existe en la parte superior, pues a partir de los 3 metros voy a poner un anclaje inferior y un anclaje superior. En el próximo curso, en el de Ingeniería en Construcción, ya veremos casos más complicados donde diremos qué elementos están conectándose entre sí. Entonces, para calcular la longitud, yo voy a sumar los 3 metros más 2 ganchos de 12 veces el diámetro. Y eso da 3,38. Ya tengo entonces la longitud de la pieza. La cantidad de piezas, pues eso está fácil porque ya el dibujo me lo da. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 piezas número 1. Y por lo tanto, la longitud total serán las 6 piezas por 3,38. Y ahí sí tengo calculado la longitud de la pieza 1. Ahora convertimos la longitud a peso a través del peso volumétrico del acero, que es 7.800 kilos por metro cúbico, para lo cual calculamos el volumen con el área, que ya sabíamos que era 1.98 centímetros cuadrados convertido a metros, y lo multiplicamos por la longitud previamente calculada, y eso nos da un resultado de 0.004 metro cúbico, que lo convertimos a peso multiplicando por el peso volumétrico de 7.800 y luego conversión de unidades hasta llegar a quintales, recordando que un quintal son 100 libras. Entonces lo mismo para la pieza 2. La pieza 2 es el refuerzo transversal, es decir, en este caso el estribo. La pieza 2 entonces es de un diámetro de media pulgada, vale 1.27 centímetros. El gancho que lleva el estribo es 6 veces el diámetro, calculo su longitud, y como sé que el recubrimiento es 5 centímetros, eso me permite determinar la medida de la pieza restando
dos recubrimientos, el del lado derecho y el del izquierdo, se lo resto a la medida del concreto, que es 40, para obtener 30 centímetros. Esta sería la medida del estribo. Y como es cuadrado, pues 30 por 30. Un detalle importante, una simplificación que vamos a hacer, es que no nos vamos a complicar con este radio de curvatura. Vamos a suponer que es un ángulo recto. La diferencia en el cálculo es mínima y como vamos a ver más adelante y sobre todo en ingeniería en construcción, todos estos cálculos después los amplificamos por factores de desperdicio. Entonces, a veces no vale la pena tratar de ser tan exactos, buscando la longitud perfecta de este elemento con curvatura, y lo que hacemos es simplificar a un ángulo recto. ¿De acuerdo? Entonces, si ya tenemos que la medida es 30 por 30, solo nos faltaría agregar los ganchos, que en este caso son 2 ganchos a 135. Por eso vemos entonces que la longitud de la pieza es el perímetro del estribo más los ganchos. En este caso sería 4 veces .30, los 4 lados, más 2 ganchos de 7.62 centímetros. Ojo con las unidades, aquí estaban en centímetros, aquí lo paso a metros. Entonces ya tengo la longitud de una pieza de refuerzo transversal. Entonces, teniendo esa medida, me falta todavía calcular la cantidad de piezas. ¿Cuántos estribos se van a necesitar? O en este caso son coronas, perdón, porque son columnas, les recuerdo. Estribos lo usamos para vigas, coronas para columnas. Conceptualmente es lo mismo el refuerzo transversal. Y entonces tenemos que definir a partir de la separación, que son 15 centímetros, cuántos estribos necesitamos colocar. La tentación es fácil de decir, pues 3 metros entre punto 15 necesito 20 estribos. No, porque al hacer este cociente de 3 metros entre punto 15, lo que obtengo es la cantidad de espacios, es decir, el área que queda entre estribo y estribo. Lo que tengo acá son 20 espacios. Entonces, para tener la cantidad de estribos, necesariamente tengo que agregar uno, que sería el último estribo que le daría el cerramiento a la armaduría. Y entonces sí, yo ya tendría 21 estribos, de tal manera que la longitud total será el número de estribos por la longitud de cada pieza, es decir, 21 por el valor de 1.35 que ya habíamos calculado, y eso da 28.35. Pero nuevamente el problema no me pide la respuesta en longitud, no me lo pide en metros, sino en quintales. Entonces, pues haré la conversión. Importante acotar acá que en este caso estoy usando una metodología de convertir la pieza, sacar el volumen de la pieza y el volumen multiplicarlo por el peso volumétrico. Pero vamos a ver que ya en otro ejercicio, que tenemos tablas que ya las tienen ustedes en la presentación de la unidad 6, donde fácilmente pueden convertir estos metros en varillas y a través del número de varillas por quintal sacar los quintales. El método que se utilice pues no importa, lo importante es llegar a un valor, en este caso 0.62 quintales. Vale la pena quizá hacer una pequeña reflexión, sea redundante, sobre este valor de más 1. ¿Por qué sumarle 1? Piensen por un momento en un espacio de 1 metro, por ejemplo. Tomemos este mismo dibujo y digamos que dividiéramos, quizá 1 metro no nos conviene porque esto es 15, 1,50. Entonces, 1,50. Si yo tuviera 1,50 entre punto 15 serían 10 espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 espacios. Pero ¿cuántos estribos requiero para esos 10 espacios? Vean que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Este es el más 1 que necesitamos entender. Este último estribo lo necesito para que quede cerrado. Entonces, vamos a repetir. Este más 1 es el último estribo que necesitamos para
hacer este último cerramiento. ¿De acuerdo? Entonces, el cálculo del número de estribos implica analizar los espacios y si quedan fracciones de espacios, ahí sí que necesariamente hay que redondear al máximo superior y luego sumarle 1. Y aquí tendríamos el resumen de la cantidad de quintales de hierro número 5 y de hierro número 4, siendo un total de 1.13 quintales. Es importante aclarar que en este curso no estamos incluyendo ni desperdicios ni redondeos, porque lo estudiaremos en el siguiente, en Ingeniería en Construcción 1. También importante que este primer problema es de carácter introductorio y no se han especificado las condiciones del entorno, es decir, del contorno. No les decimos en qué se apoya en la parte de abajo ni en qué se apoya en la parte de arriba, pero ya en sus siguientes problemas y ejercicios de examen, pues sí debe aparecer bien la información. La intención era que vieran como un primer ejemplo de despiece, en este caso una pieza longitudinal y una pieza transversal. Bien, veamos el problema 2. Dice el problema, supóngase que para el problema anterior, es decir, esa columna que acabamos de analizar, solo dispone de HONO3 para el refuerzo transversal y el diseñador estructural le autoriza a hacer la sustitución del acero transversal. Dibuje el detalle constructivo que usted propondría y recalcule la cantidad de acero en quintales. Nuevamente, observe que el problema no lo puede resolver de una sola vez, de decir, me voy a la ecuación 3.21 que tengo en la unidad de estudio 6. No, tenemos que comprender, analizar, luego plantear un procedimiento, para después hacer los cálculos. Vamos en orden. Vean que aquí hay una cantidad de conceptos. El HONO, ¿qué significa? ¿Qué es esto de que le autorice hacer una sustitución? Y luego me está pidiendo, bueno, se trata de un refuerzo transversal, y me está pidiendo que vuelva a recalcular la cantidad de acero en quintales y que además dibuje. Yo sé que a algunos no les gusta dibujar, pero lamentablemente, aunque sea a nivel esquemático, tenemos que dibujar. Bien, comprendamos la información. Estructuralmente se puede realizar una sustitución de diámetro de varillas colocando una cantidad que mantenga el valor de la fuerza límite del diseño estructural. Claro, podríamos consultar al estructurista y sería pues que él nos diga cuántas poner en caso de querer hacer la sustitución. Pero veamos que tiene una lógica fundamental que ya ustedes pueden analizar. En primer lugar, esa fuerza de diseño normalmente se hace no hasta la rotura, sino hasta el límite de fluencia. Y eso nos lleva a recordar la gráfica esfuerzo de formación. Los diseños estructurales se basan en este punto, no en este último. ¿Por qué? Porque no vamos a esperar a que colapse la estructura. Vamos a darle un chance. Diseñamos para este punto y lo demás será deformación plástica que se produzca una vez se supere ese punto. Entonces, esta fuerza es la fuerza en la que se produce la fluencia. Esta área sería el área de acero que va a estar trabajando y FY el límite de fluencia que depende del acero que se haya proveído a la obra o que esté especificado en el proyecto. Entonces, quisiera hacer antes una explicación del refuerzo longitudinal que nos permitirá entender mejor la del refuerzo transversal. Está claro que el problema se refiere al refuerzo transversal, pero veámoslo si fuera el caso de una posible modificación en el refuerzo longitudinal. Entonces veamos primero, si se tratara del acero longitudinal manteniendo esta relación, y ya hablamos de que la fuerza es el área de acero, solo que ahora es la longitudinal por el límite de fluencia, y si nosotros tuviéramos los 6 número 5, tal cual lo pide el diseño, sería 6 veces el área de la varilla número 5, que es esta, pueden verificar ustedes, pi diámetro al cuadrado sobre 4, da este 11.88, quiere decir que la fuerza sería 11.88 por FY. ¿De acuerdo? Si quisiéramos hacer una modificación, por ejemplo, si en lugar de usar el número 5 se usara el número 4, es decir, un acero de menor diámetro, con un área de varilla menor, 1.27 contra 1.98, entonces el número de varillas que yo tendría que poner tiene que ser
la suficiente para cubrir este 1188. Entonces dividimos 1188 entre la área de varilla del número 4 y da 9.35. Quiere decir que en vez de usar las 6 varillas del número 5, tendría que usar 10 varillas del número 4, bajo la suposición que las varillas tienen el mismo punto de fluencia, es decir, el mismo FI, el mismo grado del acero. Entonces, este tipo de sustituciones se pueden hacer. No es recomendable porque lo ideal es mantener lo que nos dice el plano. Eventualmente puede ocurrir, y si ustedes lo ven acá, pues estamos haciendo un desperdicio de la eficiencia del acero al colocar 10 número 4, puesto que el número exacto es 935, pero eso no lo puedo hacer físicamente. Entonces, tomando en consideración que se puede hacer en el refuerzo longitudinal, veamos ahora cómo hacerlo en el refuerzo transversal, que es lo que me pide el problema. La diferencia en el procedimiento está en que ahora sería área de acero transversal, multiplicado por FY, por supuesto, y en nuestro caso de hierro número 4 a cada 15, considerando que la barra de acero tiene 1.27 centímetros cuadrados, pero vamos a ver que en realidad son 2 piezas de acero transversal las que trabajan. ¿Por qué? Porque la fuerza cortante va en la dirección del estribo y el estribo tiene 2 ramales, 2 por cada dirección. Por lo tanto, esta área de acero será 2 veces el área de la varilla. Son 2.54 centímetros, pero cada 15 centímetros, es decir, cada punto 15. Entonces lo que vamos a hacer es una relación lineal muy sencilla, donde diremos que 2.54 centímetros es lo que está previsto para 15 centímetros, o sea, 0.15 metros, y para 1 metro, el parámetro que voy a buscar será X, y aquí me sale que ese parámetro X, que por cierto es un parámetro muy usado en los resultados de algunos programas de diseño estructural, me da 16.93 centímetros cuadrados de refuerzo transversal por metro de longitud del elemento, en este caso de esta columna que estamos analizando. Entonces hagamos los cálculos. Con ese mismo parámetro que ya tenemos definido, este es 16.93, cambiamos a varilla de 3/8 en vez de la de media, evidentemente el área de acero es menor, y entonces sabemos que ese valor X equivale a un área de acero transversal entre la separación, que es la relación que hicimos anteriormente. Entonces calculamos la separación, sacándola de esta misma expresión, sería el área de acero transversal entre ese parámetro X, y entonces aquí tengo los 2 ramales de estribo, solo que ahora de 3/8 dividido entre mi parámetro, y me da como resultado que la separación sería 8 centímetros. Quiere decir que en vez de hierro de media a cada 15, podría utilizar hierro de 3/8 a cada 8 centímetros. Es prácticamente lo que nos daría este resultado. El resultado entonces sería un esquema como este. Piezas del hierro número 3 a cada 8 centímetros. Sería la pieza 2 y al calcular la cantidad sería 0.62 quintales. Hagamos ahora el problema 4. El problema 4 dice, calcule la cantidad de varillas de 6 metros que contiene un quintal de acero de refuerzo para los diferentes diámetros en pulgadas desde el número 2 hasta el número 8. Entonces nuevamente comprendamos, analicemos y después hacemos el procedimiento. Las varillas, que son barras de longitud estandarizada, pueden ser de 6, de 9 o de 12 metros. El quintal ya dijimos que son 100 libras y el número es la designación por octavos de pulgada de diámetro. La número 4 sería 4/8, es decir, media pulgada. Comprendido eso, veamos qué información tenemos. Tenemos el diámetro de las varillas, me dicen que calcule desde la número 2 hasta la número 18, y conozco el peso volumétrico del acero, 7.800 kilos metro cúbico. La incógnita es cuántas varillas de 6 metros contiene un quintal para cada diámetro. Este es un parámetro importante que les mencionaba antes, sirve para hacer cálculos y para comprar el material, saber cuántas varillas van a darnos por
quintal. Todo el procedimiento sería calcular el área para cada varilla, calcular el volumen para 6 metros de longitud, para luego calcular el peso a través del peso volumétrico y luego una relación lineal para ver cuántas varillas contiene un quintal. En la unidad 6 ustedes encuentran el problema ya prácticamente resuelto. Y en el video que tienen para cálculo de acero de refuerzo, de un video colombiano, mencionan una tabla. La tabla es la misma que nosotros tenemos en la unidad 6, donde para cada diámetro, indicado por número o por pulgada, hemos calculado el área de acero, pi diámetro al cuadrado sobre 4, el peso, que es multiplicando el área por la longitud, y luego el peso volumétrico de 7.800, y por una relación lineal, el número de varillas por quintal. Tengan a mano esta tabla que la utilizaremos mucho en el curso de Ingeniería en Construcción. Para el caso, vamos a hacer solamente un ejemplo con la varilla de 3/8 y van a ver que es tan sencillo como tener una hojita de Excel ya programada. El área de la varilla de 3/8 es 0.71 centímetros cuadrados. Eso lo pueden ustedes corroborar con pi diámetro al cuadrado entre 4. Aquí lo convierto a metros cuadrados porque me conviene. Luego el volumen de la varilla serían los 6 metros de longitud de la varilla, que si estuviéramos haciéndolo para varilla de 9 metros, pues ahí lo cambiamos, o para varilla de 12 metros, no importa. Multiplicamos la longitud de la varilla por el área de la varilla y obtengo un volumen. Y ese volumen lo multiplico por el peso volumétrico del acero, con 7.800, y me sale que una varilla de 6 metros de longitud, de 3/8 de pulgada de diámetro, pesa 3.32 kilos, que equivale a 7.30 libras, haciendo la conversión. Y luego la relación lineal muy sencilla. Si una varilla de 3/8 de 6 metros de largo pesa 7.30 libras, X varillas harán las 100 libras, que es el quintal, y de ahí sale 13.7. Este número es interesante, sobre todo cuando se compra al por menor, porque muy probablemente una ferretería pequeña no le venda por quintal, sino que por varilla, y le aproxime a 13. Tenga claro ahí que no le están vendiendo el quintal completo. También es importante que el acero cumpla con la norma ASTM que establece los diámetros, porque también en el mercado hay lo que se llama el acero comercial, que viene en milímetros. Si usted quiere hacer el cálculo exacto, pues cambia aquí los valores del diámetro en milímetros y saca la cantidad de varillas que le tendrían que proporcionar su proveedor. Bien. Luego tenemos el problema 11. Este ya es un poquito más complicado. Dice el problema 11. Calcular la cantidad de varillas de cada diámetro para construir 15 metros de una viga cuya sección transversal se muestra en la figura. El refuerzo longitudinal son 14 número 8, con gancho a 90 grados en los extremos. El refuerzo transversal lo forma un estribo de acero número 4 y 2 alacranes de acero también del número 4. Separación de estribos y alacranes igual a 0.10 metros. El acero de refuerzo que se proveerá a la obra será grado 60 en varillas de 12 metros de longitud. Los planos estructurales presentan la siguiente información complementaria. Ganchos a 90 grados, 12 veces el diámetro. Gancho 180, 4 veces el diámetro. Gancho 135, 6 veces el diámetro. Recubrimiento 5 centímetros. Bien, como ven, hay mucha información. Lo que nos están pidiendo esencialmente es, a partir de un detalle constructivo, calcular la cantidad de varillas, que en este caso son varillas de 12 metros, al efecto de poder proveerlas al proyecto o poder cuantificar el costo del acero en ese elemento. Nuevamente, no pretendamos buscar una ecuación que me resuelva esto y decir, bueno, aplico la ecuación tal y resuelvo y ya está. No, tenemos que leer, comprender, analizar, plantear un procedimiento y luego aplicar las ecuaciones físico-matemáticas correspondientes que nos darán los resultados. Comencemos por comprender toda esta información. Este es el detalle que proporciona el ejercicio, es decir, una viga de concreto reforzado que no es rectangular, sino que tiene forma de una I. De hecho, esta es una viga propia de un puente, por ejemplo. Me dan la información geométrica, las medidas, toda la información de las medidas. También en el texto me dicen cuántas varillas son, por cierto. Entonces vamos viendo qué información tenemos. La vamos viendo poco a poco
y la vamos entendiendo. Si no entendemos esto, no podremos hacer el problema. Tengo la longitud de la viga, 15 metros. Me dice que el refuerzo longitudinal son 14, número 8. ¿Qué significa el número 8? 8 octavos de pulgada, es decir, varía de 1 pulgada. ¿Dónde están esas 14 varillas? Aquí las podemos ver en el refuerzo longitudinal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 van con el estribo, 11, 12, 13 y 14. Estas dos de en medio no las marco porque son estas mismas que ya contabilicé en el estribo. Entonces son 14, número 8. Me dice que esas varillas longitudinales al final se anclan con gancho 90. ¿A qué se anclan? No lo sabemos. A lo mejor ahí hay una viga o hay una columna o hay un apoyo. No sabemos. No nos interesa en este caso. Luego me dice que refuerzo transversal es del número 4, es decir, media pulgada. Pero la diferencia acá es que está formada por un estribo y dos alacranes. El estribo es este que tenemos acá. Al lado izquierdo. Sigue esta. Me equivoqué aquí al dibujarlo, porque debe empezar por el gancho. Este es el estribo. Y este es un alacrán arriba y otro alacrán abajo. ¿De acuerdo? La separación tanto de los estribos como de los alacranes son 10 centímetros y las varillas que vamos a usar son de 12 metros. Bien, hagamos ahora el análisis. ¿Qué información tengo? ¿Qué información me falta? Para luego hacer el procedimiento. Tengo la geometría de todos los elementos. Tengo las medidas de los ganchos, tengo el recubrimiento, conozco el peso volumétrico del acero y lo que debo de obtener es la cantidad de varillas de 12 metros que se necesitan para cada diámetro para construir esa viga. Entonces ya con esto podemos claramente establecer un procedimiento que nos guíe a partir de un despiece. Identificamos las piezas, calculamos la longitud y cantidad de cada pieza, evidentemente cada pieza con su diámetro, sumamos longitudes, calculamos peso si fuera necesario y si no lo convertimos directamente a varilla de 12 metros. Veamos entonces los cálculos. Para la pieza 1. La pieza 1, que es el refuerzo longitudinal, la varilla de pulgada, son 14 piezas. Eso ya me lo da la sección transversal del dibujo. Lo que tengo que agregar son los ganchos. Entonces la longitud sería los 15 metros menos 2 veces el recubrimiento, que son los extremos, más los 2 ganchos a 90. Eso nos da entonces un valor de 15.51. Aquí pueden ver ustedes más en detalle, este 1490 sería los 15 metros menos los 2 recubrimientos, la longitud de los ganchos es .3048 al aplicar 12 veces el diámetro, que es lo que miran ustedes acá en el extremo, y entonces la suma son los 1490 más los 2 ganchos. Eso nos permite entonces tener ya la medida de la pieza 1. Ahora bien, ¿cuántas piezas 1 caben en ese detalle? Pues eso ya lo sabíamos porque el dibujo nos dice que son 14. Por lo tanto, la longitud total será esas 14 piezas por la longitud que ya calculamos, que es 15.51, multiplicado por 14 da 217.14. Yo aquí podría convertir a peso o hacer otras manipulaciones, pero lo que el problema me pide es la cantidad de varillas de 12 metros. Entonces hago una relación lineal bien sencilla. Si la varilla estándar que voy a comprar mide 12 metros, ¿cuántas varillas necesito para 217.14? Y ahí me da 18.09. Vuelvo a recordar, no hagamos aproximaciones, redondeos ni desperdicios. Esto es porque lo veremos en el próximo curso. Ok. Entonces, ahora veamos la pieza 2. La pieza 2,
yo como analista decido que va a ser el estribo. Voy a dejar los ganchos para una pieza 3, efectos analíticos y ordenados. Entonces esa pieza 2, que es de varilla de media, tendría un diámetro entonces de 1.27. Sé que lleva 2 ganchos porque el detalle me lo dice. Esos ganchos son a 135 grados, miden 6 veces el diámetro, eso me lleva a 762 centímetros. Por otra parte, estas medidas del estribo de 90 centímetros y 15 centímetros lo obtengo restando el recubrimiento a ambos lados. Por ejemplo, acá teníamos 1 metro, le he restado 5 centímetros por lado, y en el ancho teníamos 25, le he restado 5 centímetros por lado, y eso da 0.15. Entonces la longitud de este estribo va a ser el perímetro, que es 2 veces 0.15 más 2 veces 90, más los 2 ganchos, y eso da entonces 2.25. Ahí tendríamos entonces la longitud de la pieza 2. Ahora bien, ¿cómo sabemos cuántas piezas 2 necesitamos para esa viga? Entonces aquí lo que tenemos que hacer para calcular la cantidad de estribos es, a partir de la separación, sacar el número de espacios dividiendo 14.9 entre 0.1, eso da 149. Ojo, no tomé 15 metros porque el acero de refuerzo ya le resté los 5 centímetros de recubrimiento lateral. No sería válido tomar 15 centímetros porque esto significaría que llevo el acero hasta el tope, hasta el borde del concreto, y eso ya sabemos que me va a dar problemas de corrosión. Entonces son 149 espacios, le agrego el más 1 que habíamos hablado en un problema anterior y da 150 estribos. Entonces ahora sí, la longitud total de esta pieza será el número de piezas por la longitud de la pieza, o sea, los 150 estribos por la medida que calculé anteriormente, y da 337.5. Hago la misma relación para convertirlo a varillas de 12 metros y digo, una varilla estandarizada que voy a comprar de 12 metros, ¿cuántas varillas se van en 337.5? Y da 28.12. Nuevamente, sin redondeos, sin aproximaciones y sin desperdicios. Entonces, me falta ahora la pieza 3, que son los 2 ganchos, los 2 alacranes, perdón, que van en los extremos, tanto arriba como abajo, y que ambos llevan 2 ganchos a 180 grados. Entonces vamos a hacer el cálculo de la misma manera. Primero vamos a ver la longitud de la pieza 3 y luego el número de piezas. El diámetro es el mismo, media pulgada. El gancho ahora no es de 135, sino de 180. 4 veces el diámetro, este es dato del problema, da 5,08 centímetros. Entonces, esta medida de 40 centímetros era la misma que había calculado anteriormente. No, perdón, la anterior era la del estribo, esta es la del alacrán, que a los 50 centímetros del ancho de la parte de arriba de la viga le resto el recubrimiento a un lado y al otro, o sea, 5 y 5 centímetros, me da 40. Pero a esos 40 le tengo que sumar los 2 ganchos a 180. Entonces la longitud de la pieza 3 va a ser 4, la medida que saco del dibujo que tengo aquí al lado derecho, más 2 ganchos a 180. Me da 0.5016. No hay que olvidar que son 2 alacranes, uno arriba y el otro abajo. He calculado nada más el de un alacrán. Entonces ahora la cantidad de alacranes la saco de la misma manera que saqué la de los estribos. Dividí 1490 entre 0.1, me da 149 espacios, le agrego 1, pero ojo que aquí le voy a poner el detalle, que son 2 alacranes. ¿Cuáles son? Uno arriba y el otro abajo. Por lo tanto, es 150 por 2 el número de estas piezas 3 que yo he definido. Entonces multiplico la cantidad de piezas 3 por la longitud de la pieza 3, 300 por 0.5, me da 150 metros, y hago la misma relación que hice anteriormente y llego a 12.5 varillas de 12 metros. Ya tengo entonces mi cuantificación de las 3 piezas y puedo entonces hacer un cuadro final donde tengo por cada diámetro, por cada pieza, la longitud y la conversión a varillas de 12 metros.
Vuelvo a repetir, puede ser que el problema me lo pida en varillas de 6 metros. Aquí tendríamos que analizar peso volumétrico, y hay un detalle que no hemos considerado en este ejercicio en particular, y es que la pieza de 15 metros, de la viga de 15 metros, si la hacemos con varilla de 12 metros, va a requerir un pequeño detalle que es el empalme. Aquí en estos cálculos no he considerado el empalme. Veamos entonces cómo se modificarían estos resultados. Básicamente se afectaría al resultado del diámetro de 1 pulgada. No nos afectaría los cálculos de media pulgada que tenemos acá. Por ahora el resultado sería 18.09 varillas de pulgada, 40.62 varillas de media pulgada. Pero veamos cuál es el efecto del empalme. Veamos en detalle. La viga mide 15 metros. La pieza 1, 14.90. La longitud de varilla que estamos proveyendo a la obra, 12 metros. Eso quiere decir que requiere un empalme porque la varilla de 12 metros no me alcanza para 14.90. Necesitamos la longitud de empalme, normalmente la vamos a tomar como 40 veces el diámetro, que para el diámetro de 1 pulgada sería un empalme de 1.016 metros. Como son 14 piezas 1, el incremento total sería 14.224 metros, que equivale a 1.18 varillas de 12 metros. Quiere decir que a la respuesta original de 18.09 varillas, tendría que agregarle este 1.18 y me lleva a 19.28 varillas de 12 metros. Esto significa que tendríamos un error en el orden del 7%, que parece un valor bajo, pero ¿qué es lo que ocurre? Si yo me quedo con el cálculo 1809, cuando ya esté ejecutando la construcción, pues me van a hacer falta estas 1.18 varillas. Y significa entonces que voy a tener que gastar al menos un 7% más de lo que había previsto para hacer la construcción de ese elemento. Bien, veamos ahora algunos problemas sobre acero estructural, para lo cual conviene que veamos algunos conceptos previos. Es importante tener claro a nivel de cálculo de materiales que hay distintos tipos de perfiles. Hay unos perfiles que se llaman laminados, otros que se llaman armados y otros que se llaman conformados. Además, utilizamos mucho las secciones de alma abierta, lo que llamamos vigas Macomber, que explicamos en otro video, armaduras y polines. Entonces, haciendo un resumen de lo que tenemos en la unidad 6, tenemos que los perfiles laminados, que son los que se procesan en caliente y se pasan a través de rodos, está toda la familia de los perfiles W, que ya ustedes pueden ver en la unidad 6, que además del W, el W tiene parientes cercanos, que son los perfiles S, los HP, los M, cuyas diferencias las pueden ver ahí en la unidad 6. Luego los perfiles C, que también están los MC, que son aquellos más pesados que se fabrican por encargo. Hay perfiles T, hay perfiles L simétrico, L asimétrico, placas y pletinas, varillas de hierro redondo, varillas de hierro cuadrado. Esos son perfiles laminados. Pero también hay perfiles armados, serían armados de alma llena. Estos se forman soldando placas o rolando en caliente o en frío para formar los tubos. Entonces tenemos los perfiles en forma de I, en forma de C y en forma de T, los cuales se forman soldando placas, o los que se llaman secciones tubulares huecas, o HSS por sus siglas en inglés, que tienen forma rectangular, cuadrada, más bien al revés, esta es cuadrada, rectangular, circular. Y los perfiles conformados, que son láminas de pared delgada que son doblados en frío. Así se obtienen secciones circulares, cuadradas, rectangulares, la forma de C, forma de Z, en forma de ángulo de lados desiguales o ángulo de lados iguales. Estos perfiles conformados son más delgados y por tanto menos resistentes que los anteriores. Y para efectos prácticos en nuestros cálculos, pues no nos va a incidir mucho, pero creo que es algo que ustedes deben conocer en cuanto a tipología de perfiles y simbología.
En cuanto a las secciones armadas de alma abierta, una de las más usadas en nuestro país es la viga Macomber, que puede ser de celosía simple o de celosía doble. Aquí quiero que tomen en cuenta el detalle de que las cuerdas, tanto superior como inferior, generalmente están formadas por angulares. En este dibujo en particular están espalda con espalda, como está aquí. O bien son angulares que están colocados en forma de cajuela, que se le llama, que es este caso que tengo dibujado acá, y que la celosía, que son estos elementos diagonales, puede ser sencilla, incluso puede ser continua, perdón, está malo, sencilla, o en este caso que son dobles. Por otro lado, tenemos lo que llamamos polín espacial o polín triangular, que son tres piezas no necesariamente iguales, formando un triángulo, y tres caras de celosía que van entonces delimitando. Ustedes, hay una, dos y tres caras de celosía que van formando este polín. Ya vamos a ver un ejemplo. Luego están columnas de alma abierta, que son también arreglos de cuatro o más angulares, formando un cajón o formando como dos C paralelas. Es decir, las formas pueden variar mucho. Igual pasa con las armaduras. Las armaduras hay muchas más de las que tengo aquí en pantalla. Quizás son las más usuales, la Pratt, la Howe, Warren, pero pueden haber muchas más y pueden ser así cuerdas paralelas o en forma de triángulo. Este tipo de elementos sí lleva un poquito más de trabajo de cálculo por el tema de la celosía. Y ya la vimos en uno de los videos anteriores. Veamos entonces algunos problemas de la hoja de ejercicios 3. En este caso vamos a hacer el problema 10 y el problema 12. El problema 10 precisamente es de un polín espacial. Dice, si se fuera a construir un polín espacial de 15 centímetros de base por 30 centímetros de alto con cuerdas de HONO4, celosía de HONO3 a 60 grados, calcule la cantidad de acero en varillas de 6 metros que se necesitarán para construir 6 metros de ese elemento. Como ven, aquí hay nuevamente la simbología HONO, que significa hierro redondo número, y el número equivale a octavos de pulgada, o sea que el número 4 es media y el número 3 es 3 octavos. Nuevamente, no podemos lanzarnos a buscar cuál es la fórmula mágica que nos resuelve este problema. Vamos a comprender, analizar y plantear un procedimiento. Primero comprendamos qué es un polín espacial, también conocido como polín triangular. Es un elemento de forma triangular que tiene una cuerda superior, una cuerda inferior, y que puede tener uno y dos elementos de acero respectivamente. Generalmente, como ven en este dibujo, la cuerda superior generalmente está en compresión, lleva dos piezas, y la cuerda inferior una sola pieza. Esto puede variar, pero es la forma típica. Y luego tenemos acero, que estas piezas de acero van unidas por una celosía o zigzag, que son estas piezas diagonales que vemos, que si el diámetro es pequeño son continuas, si el diámetro es grande son piezas cortadas que van soldadas en cada uno de estos puntos. Las cuerdas por definición están trabajando en tensión-compresión, como lo pueden ver ustedes acá, con lo cual generan un par que permite tener un momento resistente, y la celosía es un elemento que a través de fuerza axial, como esta, equilibra la fuerza cortante. Ustedes en su curso de diseño de estructuras metálicas aprenderán a diseñar estos elementos llamados polines. Nuevamente, todo esto tiene un respaldo de diseño estructural, no nos lo vamos a inventar. En la construcción partimos de una planificación previa. Pueden haber modificaciones, pero en principio respetamos lo que está en los planos. Bien, veamos qué información tenemos y qué información necesitamos generar. Tenemos la geometría del polín, nos dice que mide 15 por 30
ya tenemos la definición de las cuerdas, nos dicen que la cuerda superior es 2 número 4 y la inferior 1 número 4, o sea, varía de media. Tenemos definida la celosía, nos dicen que es número 3, o sea, 3 octavos a 60 grados. El 60 grados se refiere a este ángulo de inclinación de la celosía, no es este ángulo de inclinación de la cara de celosía, sino que es la inclinación de la celosía. En este caso, las tres caras tienen el mismo ángulo. Si hubiera diferencias, se indicaría en el detalle. Ya tenemos el ángulo de la celosía y nuestra incógnita es la cantidad de varillas de 6 metros para cada pieza para construir 6 metros de este polígono. Nuestro procedimiento pues va a ser un despiece, al igual que en los casos anteriores. Vamos a identificar cada pieza, vamos a definir la longitud y cantidad de cada pieza, con lo cual tendríamos ya la longitud total de cada pieza, y con esto pues lo convertimos a los resultados en las unidades requeridas, en este caso en varillas de 6 metros, pero eso dependerá de cada ejercicio. Puede ser que nos pidan el peso. Bien, comencemos con la pieza 1. Nuevamente les recuerdo, el analista decide la nomenclatura de las piezas. Yo he decidido que la pieza 1 sea pues las número 4, que son 1, 2, 3. Ya tengo la cantidad. Y la longitud, puesto que me piden la cantidad de materiales para un polín de 6 metros de longitud, pues la longitud es 6. Por lo tanto, este cálculo es tan trivial como multiplicar 3 por 6, y como son varillas de 6 metros, lo vuelvo a dividir entre 6, y el resultado es 3 varillas de media. Es decir, para construir este polín de 6 metros de longitud, necesito 3 varillas de media. Veamos entonces qué ocurre con la pieza 2. La pieza 2 yo la he definido que es la celosía. Varía del número 3 que va a 60 grados en 3 caras de celosía. Aquí voy a echar mano de una expresión que dedujimos en un video anterior, donde para celosías en elementos armados de sección constante, es decir, de peralte constante, se puede calcular como 1 sobre el coseno del ángulo de la celosía, no este ángulo que vemos en esta figura. No, es el 60 grados que ya teníamos. Entonces, 1 sobre coseno da 2 metros. Significaría 2 metros de celosía por metro de elemento para una cara. ¿De acuerdo? Y este 6 está de más aquí. Entonces, la longitud total sería 3 celosías por 2 metros de celosía por metro de elemento por 6 metros de longitud del polígono. Y esto da entonces 36 metros. Que convertido a varillas, pues serían 6 varillas del número 3. Como ven, el cálculo se simplifica muchísimo al utilizar la expresión 1 sobre coseno del ángulo, porque no tengo que estar contando el número de diagonales y sacando la longitud de las diagonales, porque ya demostré en un video anterior que la longitud de celosía no depende del peralte, sino solo del ángulo de inclinación. Y estos serían mis resultados. Para construir 6 metros de polín necesito 3 varillas de 6 metros de hierro de media y 6 varillas de 6 metros de hierro de 3 octavos. Varillas lisas, eso es importante. En la construcción de estos elementos estructurales deberíamos de usar varilla lisa, no corrugada. La corrugada es para cero de refuerzo. Veamos ahora el problema 12, que es un poquito más de más información y un poquito más delicado. Dice el problema: calcule el peso del marco metálico que se muestra en las figuras con las especificaciones técnicas que se muestran en la tabla. Y esto es lo que nos da el problema. Tenemos la elevación de un marco, que se miran una columna 2 de 328, una columna 1 de 540, otra columna 1 que es de la misma altura, una viga 1 inclinada, otra viga 2 inclinada y otra viga 3, y una serie de medidas. También me dan la sección transversal. Se ve claramente que esta es una viga armada de alma llena, es decir, hay una placa horizontal, otra placa horizontal y una vertical, y aquí en medio unos puntitos de soldadura. Entonces tenemos la geometría. En la tabla me están dando para cada elemento, viga 1, 2, 3, columna 1 y 2, el peralte, solo que hay un detalle.
La viga 2 tiene un peralte variable de 0.4 a 0.8, igual que la columna 1. La viga 1, 3 y columna 2 mantienen el peralte constante. El peralte pues está en medida del alto del perfil. El ancho del patín se mantiene constante para todos. De igual manera el espesor del patín y el espesor del alma. También al patín se le puede llamar ala. Podríamos decir el espesor de las alas, el espesor del alma. ¿De acuerdo? Esta es la información que nos está dando el problema. Está claro que yo no puedo buscar una ecuación que me diga cálculo de cantidades para un marco de tal y tal forma y me sale la respuesta. No, no es así. También es importante en este dibujo comprender que estos cálculos son aproximados. ¿Por qué? Porque no conozco exactamente la forma de conexión entre viga y columna para poder dilucidar con precisión la altura y longitud de cada elemento. Entonces vamos a trabajar con estas medidas entre ejes y con estas del problema. Si ya tuviera yo un detalle constructivo de esta conexión, pues podría irme a hacer un cálculo mucho más sofisticado. También vale la pena decir que los programas de diseño estructural modernos permiten sacar el despiece de estos elementos y eso nos ahorraría mucho tiempo. Pero es usual que usted en el área de la construcción reciba planos, no programas de cálculo. Y lo que tienen que hacer es que a partir de los planos, con mucha paciencia, ir sacando las medidas. Si tiene la suerte de tener los planos en AutoCAD, pues eso le ayudaría mucho porque estas medidas las puede sacar midiéndolas directamente del archivo de AutoCAD. ¿De acuerdo? Entonces, hay formas de poder simplificar un poco este trabajo, pero es importante que ustedes conozcan los fundamentos de cómo llegar a tener este tipo de cálculos. En este caso, la pregunta es ¿cuánto es el peso de esta estructura? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo comprendemos y analizamos la información. Bien, comprendamos. Se trata de un marco metálico. Ya analizamos, ya vimos y entendimos el dibujo. Las secciones de vigas y columnas son perfiles armados. Vimos que hay ahí un detalle de soldadura. Bueno, no el detalle, pero sí hay digamos, una figura que me induce a ver que aquí en estos puntos hay soldadura. ¿De acuerdo? Eso es lo que permite armar la viga al gusto del diseñador estructural y no estar limitado a los perfiles W disponibles en el mercado. Seguimos analizando, comprendiendo más bien. Algunas secciones son constantes, es decir, el peralte se mantiene en toda la longitud, el peralte en esta medida, y otras son variables, es decir, que el peralte varía en la longitud del elemento. También comprendemos ya que el ancho y el espesor de los patines son constantes y el espesor del alma es constante. El espesor de la placa que forma el ala, la misma y es constante, y el espesor de la placa que forma el alma también es constante. Entonces, comprendido eso, pasamos al análisis. Tenemos como información disponible las medidas geométricas del marco. Ya dijimos que vamos a trabajar medidas entre ejes y las medidas en altura que me da el problema. No tenemos más información como para ser más exactos. Las medidas de los peraltes los tenemos. Hay una tabla donde me dice cuál es fijo, cuál es variable. Tengo las medidas del patín o ala. Y la incógnita es el peso de la estructura. Aclarado entonces, teniendo ya comprendido y analizado el problema, planteémonos un procedimiento antes de ponernos a hacer cálculo. Nuestro procedimiento será nuevamente un despiece. Vamos a identificar cada pieza como mejor nos parezca, letras, números, letras griegas, lo que usted quiera. Para cada pieza definir su longitud y cantidad. Como lo que me interesa es peso, pues voy a proponer calcular el volumen de cada pieza y con el volumen de cada pieza calculo el peso a través del peso volumétrico y lógicamente el peso de la estructura será la sumatoria de los pesos de todos los elementos. Ya teniendo claro el procedimiento, vamos con mucha paciencia, pieza por pieza. Vamos a ver, defino la pieza 1 como la columna 1. ¿Pude haber empezado por las vigas? Sí, yo empecé por las columnas. Busco la medida de la longitud, ahí está en el plano, 540. Busco cuántas son, ahí está en el plano, son 2, no hay donde perderse. Veo en la tabla que la sección es variable, es decir, que parte de 0.4 en la base y llega a 0.8 en la parte de arriba,
Eso se mira bien aquí en el dibujo. Abajo es más angosto, arriba es más ancho. Entonces, por simplificación de cálculo, voy a tomar el espesor, el peralte promedio. Podría sacar el volumen a través de un sólido de revolución o complicar el cálculo, pero vamos a llegar a lo mismo. Entonces voy a trabajar con un peralte promedio, ya que las alas se mantienen y el espesor del alma también se mantiene, y mi único valor que cambia es el tamaño del peralte. Dicho esto, entonces, puedo hacer números y comienzo ya a sacar áreas. Saco el área del patín, ancho por el espesor. Como son 2 patines, multiplico por 2. Saco el área del alma, donde el área del alma será el peralte menos los 2 espesores de las alas. Tengo el área del alma. Por tanto, puedo sacar el área total. Como conozco la longitud, puedo calcular el volumen. Teniendo el volumen a través del peso volumétrico de 7.800, que vuelvo a repetir, será un valor constante todos estos cálculos, pues calculo el peso de una pieza. No perder de vista que eran 2 piezas, por lo tanto el peso total son 631.72 kilos. Observe que aquí no hay nada nuevo. Esto es geometría pura, sacar áreas. Luego la física nos dice que el peso volumétrico es peso entre volumen. Y nada, lo demás es llevar en orden los cálculos y no habrá problema en resolver este caso. De la misma manera hago la pieza 2. Yo defino que la pieza 2 sea la columna 2. Sé que solo es una y sé que mide 3.28 y sé que es de sección constante. Entonces vuelvo a hacer los mismos cálculos. Con mucho cuidado que no se me pierdan los números, o hacemos una hoja de Excel. El área de los 2 patines, el área del alma, el área total, el volumen y el peso. Como es una sola, pues no multiplico por nada más. Tengo 159.36 kilos de peso de la pieza número 2. De igual manera, la pieza 3, que en este caso el analista decidió que la pieza 3 fuera la viga 1. Aquí hay una diferencia, que las medidas que me dan los planos son medidas horizontales. Me dicen 1.20 y 8.50, que sumado da 9.70. Pero en realidad lo que yo necesito es una medida de la viga en su dimensión real, que sería la dimensión inclinada. ¿Cómo puedo resolver ese problema? Bueno, tenemos que buscar información en el plano y encontramos por acá un pequeño detalle que dice inclinación del techo y da un valor, 25%. Ese 25% significa que por cada metro horizontal el techo va a bajar 0.25 metros en vertical. Eso es lo que define el 25%. Eso quiere decir que a través de esa pendiente del techo, ese 25%, yo puedo calcular el ángulo. En este caso por la arcotangente de ese punto 25. Hagan el triángulo y pueden ustedes sacar la relación, o por relación de triángulos también lo pueden hacer. Y entonces hago ese cálculo trigonométrico y la longitud de la pieza 3 es 10 metros, no es 9.70, aumenta 30 centímetros. ¿Ok? O sea que esta medida es la medida de la viga inclinada calculada por trigonometría con la proyección horizontal de los 9.70. La cantidad de piezas solo es una y la sección es constante. ¿Okay? Teniendo claro esa información, observen que aquí la diferencia ha sido un poco de análisis trigonométrico, nada que no puedan hacer ustedes desde hace ya muchos años. Entonces saca la medida de la pieza 3. Ya teniendo esa información, pues lo demás es prácticamente lo mismo: calcular el área de los patines, calcular el área del alma, calcular el área total, calcular el volumen. Con el peso volumétrico sacamos el peso, solo es una pieza y mide 485.86 kilos. Pasamos entonces a la pieza 4 con una metodología similar. La pieza 4 es la viga 2, la viga 2 está inclinada, por lo tanto tengo que calcular esta medida de la proyección que tengo, en este caso de 12 metros,
por la inclinación del ángulo y la trigonometría, calculo que la longitud real es 12.37 y ya a partir de ese valor, pues, conociendo que tengo esta longitud de 12.37, que son 2 piezas y la sección es variable, vuelvo a tomar el mismo criterio de sacar el promedio entre punto 4 y punto 8, me da punto 6, y ya con eso puedo proceder al cálculo detallado de la pieza 4, siguiendo exactamente la misma mecánica. Sacar el área de la sala, sacar el área del alma, sacar el área total con la cual conseguimos luego el volumen de la pieza, de una sola pieza. Con el peso volumétrico calculamos el peso, este es el peso de una pieza. Como sé que son 2 piezas, lo duplico y tengo 1447.09 kilos, el peso de la pieza 4. Ya solo queda la pieza 5. La pieza 5 es la viga 3, este elemento que está aquí en el extremo, pero también es inclinado, por lo tanto hago la misma relación trigonométrica y los 3 metros, que son una proyección horizontal, corresponden a una medida real de 3.09 metros. Sé que solo es una pieza y me dice el problema que la sección es constante. Entonces, ya con esto, pasamos a hacer los cálculos nuevamente. El área de los patines, el área del alma, el área total, el volumen multiplicando por la longitud que ya encontramos, el peso multiplicando por el peso volumétrico del acer, y es una sola pieza que pesa 150.13 kilos. Y ahora sí ya estamos listos para hacer un resumen. Aquí he puesto un cuadro haciendo referencia a todos los valores que hemos calculado. De hecho, sería muy práctico que esto lo hicieran en Excel. Tenemos entonces para cada pieza que yo identifiqué con números del 1 al 5, el elemento, observe que empecé por las columnas, puedo haber empezado por las vigas, eso no importa. El área de los patines, el área del alma, el área total, la longitud. Con esta puedo obtener el volumen. De los planos tengo la cantidad de piezas y el peso lo obtengo multiplicando el volumen por el peso volumétrico del acero. Y así voy obteniendo los valores parciales, de tal manera que al final tengo como resultado un valor de 2.874.18 kilos. Como ven, el problema no es difícil, lo único que es un poco entretenido, pero al final es la misma metodología del despiece. Bien, con esto entonces tenemos un panorama de los tipos de problemas de cálculo de materiales, tanto en acero de refuerzo como en acero estructural.